Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a su programa Ojalá, hoy 27 de diciembre del año 2018, un año que ya está prácticamente agonizando para la venida de un nuevo año, el año 2019. Lo primero que quisiéramos compartir en el día de hoy como efemérides patrias es que un día como hoy, en 1872, el que era presidente de la República Dominicana, Buenaventura Báez Méndez, quien fue 5 veces presidente de la República, inició los aprestos para hacer un tratado en el que iba a vender la península de Samaná. Y este comportamiento del señor Báez Méndez iba a marcar consecutivamente la vida de la República Dominicana, porque en lo que fue presidente, primero creó un gran lío que terminó una revolución en el Cibao, estafando a los miles de cosecheros de tabaco que en esa época en el Cibao tenían el centro de nuestra economía, ese señor que ustedes ven ahí, fue 5 veces presidente, y después nos metió en cuanto lío y préstamo pudo meternos. Tuvimos un préstamo con un señor llamado Harmon, y el Estado Dominicano salió severamente perjudicado y sus finanzas públicas después se vieron comprometidas. Esta mala política de Buenaventura Báez, que como dije, un día como hoy, en 1872, intentó venderle a una compañía norteamericana la península de Samaná, la península y la bahía de Samaná completa. De hecho, hay quienes creen en Estados Unidos y creyeron, y así se escribió, que Samaná era una isla aparte de República Dominicana y fue codiciada y apetecida por muchísima gente. Una parte del territorio nacional que tiene un potencial turístico extraordinario, pero que ese señor que ustedes vieron ahí, que como dije fue 5 veces presidente, una célebre frase que le dijo el monseñor Arturo de Meriño, porque mientras aquí se estaba peleando la restauración, él estaba en España buscando que lo hicieran gobernador, pero cuando se ganó, inmediatamente se ganó la restauración, vino para acá y salió presidente, y el padre Meriño le dijo que en países como este tan fácil es salir de la presidencia al destierro, y que gente como él, que estaban vagando por una playa extranjera, venían aquí y reclamaban cualquier cosa. Entonces, es necesario saber esto, y yo siempre hago hincapié en la historia, porque los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. He escuchado a muchas personas hablar del endeudamiento público en República Dominicana, y la entrevista que tuvimos ayer con el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Iván Rodríguez, fue sobre todo muy educativa, porque en esa entrevista nosotros pudimos ver primero cómo se explicaban conceptos económicos en un lenguaje llano y cómo se vinculaba las conquistas institucionales que se han ido gestando poco a poco con elementos del desarrollo. Y uno habla de eso y uno ve gente hablando de la deuda pública y se olvidan que gente como Báez nos dejó en un atolladero que todavía tenemos ciertas consecuencias. Usted va a decirme, pero ¿cómo es posible que algo del siglo pasado, antepasado, genere todavía consecuencias? Bueno, es que es como una bola de nieve. Si el que estaba lo hizo mal y el que viene lo hace peor y el que viene peor, y esa fue la historia económica de República Dominicana. Tuvimos a ese señor llamado Buenaventura Báez, pero después tuvimos a Lilis, pero después tuvimos gobiernos irresponsables. Después que matan a Lilis, tenemos un periodo de que si yo cuántos presidentes, donde hay presidentes que duran 3 meses o duran un mes. Nosotros tuvimos un periodo de gran inestabilidad y después tuvimos a Trujillo, que si bien es cierto que pagó la deuda externa y recuperó el control de las aduanas, pero lo hizo como si esto fuera su finca y bajo un criterio de finca. Y esa deuda externa que pagó, pero la pagó, pero también robó patrimonio, porque como él veía a República Dominicana como su finca, ese dinero que era del Estado Dominicano fue sustraído por él y sus descendientes, pero también fue sustraído por los gobiernos que le siguieron. Y hubo política de endeudamiento completamente inaceptable. Entonces, esa política de endeudamiento
que se mantuvo en los gobiernos de Jorge Blanco, sobre todo en los gobiernos blancos, pero el de Jorge Blanco fue un gobierno sumamente irresponsable en esa materia, generó una poblada y un incremento, una inflación de un 300%. Eso generó una pobrada el 24 de abril de 1984. Entonces yo quiero hacer ese señalamiento por lo que decía el viceministro Iván Rodríguez en el día de ayer, y yo lo quiero explicar con términos lo más sencillo posible. Miren, la deuda es necesaria, pero la deuda es necesaria si es racional. Eso es como la economía de una casa. Si usted se endeuda para usted comprar alcohol y bebérselo, no tiene sentido. Ahora, si usted se endeuda para poner un colmado y vender ese mismo alcohol, ya es diferente. ¿Por qué? Por el uso que usted le da al dinero. Segundo, si usted se endeuda más allá de sus capacidades para poder pagar, es una locura, es una irracionalidad. Por ejemplo, ustedes saben que hay prestamistas que prestan a un 20 y a un 40% todavía mensual. Si usted va a donde un prestamista de esos usureros que prestan a un 40% mensual y coge deuda a ese nivel, usted sabe que esa deuda es sencillamente insostenible, que no hay actividad productiva normal que le va a generar esos balances, ese dinero es muy caro. Pero si usted coge una deuda como esa de Banca Solidaria y usted pone un negocio con esa deuda y usted se capacita en esos centros de capacitación que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, la situación es muy diferente, porque usted va a tomar una deuda a un interés blando y va a poner eso a producir. Entonces, en el término de los estados, es muy importante ver qué se hace con el dinero. En el caso que nos ocupa, la República Dominicana ha sabido manejar la deuda, como decía el viceministro ayer, y ha utilizado ese dinero de manera racional. ¿Cómo racional? La inversión más importante de cara al futuro es la educación, y se ha vinculado la educación a los sectores productivos. ¿Cómo usted vincula la educación a los sistemas, a los sectores productivos? Sencillo, con un sistema de transparencia en las compras públicas. Pasamos de 18.000 proveedores del Estado a 70.000, donde hay una gran cantidad de micros y pequeños empresarios. Entonces, esa gran cantidad de micro y pequeños empresarios, sobre todo la descentralización de esos micro y pequeños empresarios, hace que la inversión en educación se redistribuya, porque lo que usted gana es porque alguien lo gastó, y lo que alguien gastó, lo ganó alguien. La economía parece muy compleja, pero al final es eso. Una gente gana y otra gente gasta. El gasto suyo es el ingreso de otro. Y cuando uno entiende que el gasto suyo es el ingreso de otro, y uno ve que el gasto en educación ha sido el ingreso ya no de un grupito, sino de una gran cantidad de proveedores, uno comienza a entender eso que se llama redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza es volver a distribuir la riqueza. Entonces, el Estado, cuando hace una inversión en educación, tiene dos beneficios fundamentales. El primer beneficio es que a largo plazo comienza a mejorar los recursos humanos. Un país que no tiene educación no es un país competitivo, no es un país que tiene una mano de obra atractiva. Segundo, cuando se gasta en educación de esa manera, con un sistema de compras públicas transparente e inclusivo y descentralizado, cuando se gasta de esa manera, se comienza a redistribuir ese gasto, y tercero, ese gasto termina siendo más eficiente, porque si es un solo grupito que está recibiendo ese dinero, ese gasto no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque ese grupito va a anteponer sus intereses particulares y ahí vienen las sobreventa, las sobreprecios, etcétera. Pero cuando se tiene un sistema de compras en donde, aunque no se quiera y el titular de una institución no quiera, se encuentra obligado a competir y a que sea un proceso competitivo, el Estado termina teniendo un mejor precio. Entonces, una política de endeudamiento en donde el foco sea la inversión en la gente, la inversión en educación, la inversión en mejorar la productividad, es una política sumamente inteligente. Y conviene recordarlo ahora que estamos a final de año, porque hemos tenido muchos logros. En materia del campo, yo quiero compartir, por ejemplo, lo que ha sido las visitas sorpresas,
no por la visita sorpresa, que yo he dicho varias veces que se llama visita sorpresa porque no va a la prensa, pero tiene una amplia planificación atrás. Por eso ha generado tantos proyectos sostenibles en el tiempo. Es un contacto directo con las políticas públicas y con el Poder Ejecutivo. Yo quiero señalar, por ejemplo, a propósito de lo que se ha hablado de la frontera, lo que ha pasado en Dajabón, por ejemplo. Nosotros nos encontramos con que producto de una visita sorpresa que realizara el presidente a la Asociación de Ganaderos de Santiago de la Cruz, Azogacruz, en Dajabón, se aumentó la producción de leche, de litros de leche. Y resulta que donde se producían 1.300 litros de leche, ahora se están produciendo 4.800 litros de leche. Ese video que yo voy a compartir, vamos a ver si tiene audio con ustedes, revela lo que yo estoy hablando de lo que es tomar un préstamo para gastar el dinero y tomar un préstamo para invertirlo y elevar la productividad. Vamos a compartirlo. Rosa, bien, ¿y tú? La Asociación de Ganaderos Santiago de la Cruz en Dajabón ha crecido significativamente. Ahora tiene más socios y también mejor producción de leche. Vamos a conocer cómo le fue durante este 2018. Acompáñenme. Señor Luis, ¿cómo está? Hola Rosa, bien, ¿y tú? Bien, como siempre cuidando de sus vacas. Sí. Usted sabe que a principio de año vinimos, le hicimos una historia con relación a la producción de leche. ¿Qué le parece si la vemos, la historia? Importante. Entonces fue bueno el 2018 para Azogacruz. Fue, diría yo, uno de los mejores años que hemos tenido en la ganadería en este sector. Nosotros teníamos una producción de alrededor de 1.300 de litros de leche diario. Ahora, en el 2018, nosotros hemos logrado una producción de 4.800, 5.000 litros de leche diario. Eso se ha traducido en dinero para los pequeños ganaderos de esta zona. Y ya nosotros tenemos una capacidad, una seguridad de mercado, porque logramos a través de tener unas buenas instalaciones, una compañía que nos compra toda la producción. Y todo eso se ha logrado a través del financiamiento que nos ha suministrado el Estado. Esperamos que en 2019 la Asociación de Ganaderos de Santiago de la Cruz siga en ritmo ascendente, como hasta ahora hemos estado. Esa asociación funciona en Dajabón. Entonces, cuando usted tiene en la frontera gente que está haciendo negocios porque tienen financiamiento blando, o sea, consiguen préstamos blandos, como dice él, esto se está haciendo con financiamiento y usted pasa de tener 1.300 litros de leche a 4.800 litros de leche diario. Fíjese como él mismo dice, eso se traduce en que nosotros tenemos más seguridad y tenemos mercado, porque al mejorar las instalaciones ya tenemos confianza y la gente nos compra. ¿Qué significa eso? Una política dirigida a que la gente se quede en la frontera, a que la gente se sienta segura en la frontera. La gente en la frontera tiene que sentirse segura. ¿Cómo se siente seguro? Cuando tiene medios de vida. ¿Cómo tiene medios de vida? Cuando la inversión pública permite que el dinero, eso que el mercado normalmente no puede suplir, porque a veces resulta muy caro y no tienen el aval financiero para eso. Porque fíjense, a veces uno va a coger un préstamo y le piden 1.000 requisitos, porque el interés de esas personas es ganar su dinero de la manera más rápida posible, lo cual es normal y válido, y tener el menor riesgo posible. Entonces, las regulaciones que se hicieron a raíz de las malas políticas monetarias y financieras que terminaron en el 2003 con una quiebra de los 3 principales bancos, o parte de los 3 principales bancos, se iba a ir hasta el primero en esa época, producto de desórdenes financieros y de malas mañas financieras. Había inclusive una tarjeta sin límite para un expresidente de la República, dotado por una entidad bancaria. Eso generó muchas regulaciones sobre el dinero, y esas regulaciones sobre el dinero implica que los bancos, aunque quieran, tienen que mirar muchos requisitos para prestarle dinero a usted. Entonces tenemos que en el sector formal usted consigue un préstamo de consumo a un 24% anual, inclusive un 30%, dependiendo su historial crediticio,
y eso puede resultarle, primero, de difícil acceso, porque tal vez usted no tenga el aval financiero o el aval crediticio, y segundo, porque ese dinero le resulta a usted caro. Cuando usted compara una tasa de un 24 que tiene un banco comercial con una tasa de un 8% anual que tiene el Banco Agrícola, entre un 8 y un 24 hay prácticamente 3 veces la diferencia. 3 por 8, 24. Es tan sencillo como ese. Le resulta 3 veces más barato usted tomárselo al Banco Agrícola, que tiene una consideración especial a usted como productor, o que venga el FEDA y le haga un proyecto también a un préstamo blando. Es mucho más racional y factible que usted ir al mercado normal y conseguir primero vencer todos esos obstáculos para que le presten y después a una tasa más cara. Entonces, este tipo de políticas es el tipo de política que protege la frontera. Aquí yo escuché, y ayer hablaba de eso, de un grupo de gente que supuestamente se sienten nacionalistas, pero no son nacionalistas, son xenófobos. Estaban en el Parque Mirador del Sur reclamando supuestamente que se cese la invasión haitiana. Pero el tema aquí no es invasión haitiana, aquí la frontera nunca tuvo mayor inversión que la que tiene ahora, y sobre todo, no una inversión en militares. La frontera no solamente requiere una inversión en militares y tecnología, se está haciendo, pero no solamente es eso, requiere proyectos como ese que hagan que las personas de la frontera no emigren hacia las ciudades, porque si los dominicanos que están allá sienten que no tienen medios de vida, que no tienen cómo ganarse la vida, van a venir en masa hacia Santo Domingo, hacia Santiago, y van a dejar esa zona desprotegida. Si esa zona no está habitada, con un país tan pobre del otro lado, usted puede poner los militares que usted ponga y van a venir personas a mudarse ahí. Es un fenómeno humano que siempre se ha dado. Entonces, la mejor política migratoria es, primero, que se vigile la frontera. Segundo, que se creen medios de vida con iniciativas como esa en la frontera para que los productores locales y nacionales tengan dónde y cómo ganarse la vida. Si no, es una cuestión completamente insostenible. Entonces, yo quería tocar primero que nada esos puntos para compartir con ustedes otro tema también de mucho interés. Y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros tenemos el plan, el sistema 911. Ese sistema 911 es un sistema de emergencia que se creó en base a una voluntad política que procura seguridad y atención ciudadana. Y yo recuerdo cuando inició el 911, cómo vinieron personas a decir que no habían condiciones para que ese sistema se implementara en la República Dominicana. Como comenzaron a decir que no existían los emergenciólogos, que todavía no estaban las condiciones, que había que esperar un proceso larguísimo para que el 911 comenzara a funcionar. Resulta que con una voluntad política firme, con una decisión, cuando yo hablo de voluntad política hablo de una decisión tomada, ha llegado el sistema 911 a 12 provincias del país. El sistema 911 en 12 provincias del país, lo que se traduce es en un impacto directo en la seguridad de las personas. Usted tiene una rápida respuesta en esas 12 provincias del país, algo que aquí era impensable. Yo recuerdo en el año 2006 aproximadamente una situación que me pasó a mí en la zona universitaria. Estábamos en casa de una amiga y llegó una persona a agredirla. Nosotros llamamos a la policía, éramos un grupo como de 6, llamamos a la policía, etcétera, y la policía llegó a venir como a la hora y pico. Gracias a Dios esa persona ya se había refugiado en otra casa, el señor no estaba armado, pero nosotros vivimos una situación de tensión extrema en una zona céntrica, era la zona universitaria, cercano al colegio médico, y como le dije,
la atención policial ¿a dónde? Ahora mismo usted tiene una situación de emergencia en una de esas 12 provincias y usted recibe la atención prácticamente de manera inmediata. Entonces, ese sistema de 911, conjuntamente con las acciones que se tomaron en el COE ahora, por el Comité Nacional de Emergencias, permitió que en estas Navidades, producto del operativo, se redujera significativamente el número de muertes en casi un 40%. Estamos hablando, por ejemplo, que en estas Navidades siempre es trágico, a mí no me gusta hacer la enumeración de los muertos, pero hubo una reducción de un 40%, para no mencionar los números, y hubo 103 accidentados que recibieron atención también inmediata. Y llamo esto a la atención porque todavía el 911 falta su implementación en muchas provincias del país. Hemos logrado que esté en 12, pero el desafío sigue siendo que no exista una sola provincia del país sin que tenga este sistema innovador y transformador de lo que es la seguridad ciudadana. Nosotros requerimos que este programa siga expandiéndose y requerimos la continuidad de este programa y la continuidad de todos los programas que hemos mencionado, porque el problema de República Dominicana sigue siendo que después de una deuda social acumulada de tanto tiempo, de tantos malos gobiernos durante tanto tiempo, nosotros no tenemos garantía de continuidad. República Dominicana no tenía una sola excusa para que el 911 desde hace muchísimo tiempo no se implementara. No había una sola excusa porque nuestra economía venía creciendo desde 1996, salvo ese periodo de edad media que tuvimos del 2001, 2000 al 2004, que fue el único momento en donde no hubo crecimiento, como dije, y donde conforme a las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y un informe muy interesante que hizo en ese momento quien dirigía ese programa del PNUD, el economista Miguel Seara Hatton. En esa época se atrasaron más o menos 10 años. Los índices de desarrollo humano, que es un índice que se mide para no tomar solamente el Producto Interno Bruto como medición de desarrollo o esos indicadores económicos que a veces nos dicen tan poco de cómo está la situación de un país, el índice de desarrollo humano bajó drásticamente en ese periodo que era del 2000 al 2004. Específicamente del 2001, al año de estar esa gestión, al 2004, hubo una reducción drástica del índice de desarrollo humano. Pero salvo ese periodo, nosotros tenemos un país que ha venido creciendo consistentemente. Entonces era imposible, es impensable e irracional inclusive, cómo durante todo ese tiempo no se impulsó un sistema tan innovador como el 911 y tan necesario, porque ¿qué más imprescindible que un sistema de emergencia? ¿Qué más imprescindible que usted tener una rápida atención conjunta, tanto de las ambulancias, del sistema de ambulancia, de paramédicos, como de la Policía Nacional? Porque esas unidades que van conjuntamente con la ambulancia llevan también de la mano una seguridad. Es más, me voy más lejos. ¿Por qué tuvo que esperarse tanto tiempo para que Obras Públicas tuviese un sistema de asistencia en la carretera? O quien sea que le correspondiera eso. Usted quedarse en una carretera era la de Caín. Ustedes saben lo que se puso de moda una vez, transitar por las carreteras y que le tiraran una piedra de noche y que se provocara un accidente para que los primeros auxilios que vinieran no fueran de las autoridades, sino de personas desaprensivas que venían a robarle a usted lo que tenía. Entonces, esa falta de autoridad que había se comienza a cumplir cuando usted tiene, por un lado, un programa de asistencia vial, que ya yo fui beneficiario como miles de dominicanos en todo el país, en donde usted se queda y usted recibe atención desde grúa, desde mecánicos, etcétera, hasta el sistema 911, que como dije, ahora el desafío es
que como llegó a 12 provincias, siga expandiéndose por todo el territorio nacional y que no exista una provincia en donde no exista el 911. Yo quiero compartir con ustedes también un video de una actividad que se realizó en el día de ayer en el Palacio Nacional, en donde hubo un encuentro con un grupo de comunicadores y de micro y pequeños empresarios de la comunicación con el presidente de la República. Ese encuentro fue bastante ameno y hay algunas imágenes que quisiera compartir con ustedes. ¿Tiene audio? Ahí se las dejo. Ese encuentro, el presidente de la República compartió amenamente con esos comunicadores de varios litorales, hablaron de las políticas públicas que se están siguiendo, y estuvo el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, y varios comunicadores. Hubo una rifa de 2 vehículos 0 kilómetros y hubo una serie de incentivos a esos micro y pequeños empresarios de la comunicación que cumplen un rol fundamental en la democracia, que tiene que ver con informarnos a todos para tomar las mejores decisiones. Fue bastante plural el grupo de comunicadores que estaba ahí, y como dije, micro y pequeños empresarios de la comunicación. Nosotros también queremos resaltar que estuvo amenizada esa fiesta por el cantautor Pavel Núñez, un gran cantautor dominicano, quien compartió con esos periodistas en el día de ayer. Como le decía, una parte trascendental de la política del presidente de la República ha sido impulsar los micro y pequeños empresarios. En el tema de la comunicación eso es importante porque en la medida en que existan más medios digitales, en la medida en que existan mayores medios de comunicación y de difusión, va a existir una mayor información democrática, va a existir no solo una concentración de medios, porque la concentración de medios lleva muchas veces a que se concentre la verdad y a que los grandes medios sean quienes digan qué es verdad y qué es mentira. Cuando usted tiene pequeños empresarios y usted tiene que, para usted poner, innovar un proyecto de comunicación, ya sea por una página web, un canal electrónico, un periódico regional, un periódico en su municipio, una revista, cuando usted tiene esos medios, ya la información adquiere otros matices porque no responde a un solo polo de pensamiento. Y en la medida en que sigamos avanzando con lo que es el internet y lo que es las redes de la tecnología de información y comunicación, nosotros vamos a tener una democracia más sólida desde el punto de vista de los medios de comunicación. No tenemos el audio. Bueno, entonces, en lo que aparece el audio, yo quería también compartir con ustedes otra información que me aparece en la página de la presidencia. Otra información que me aparece en la página de la presidencia, que tiene que ver con bueno, yo en lo que aparece esa información me voy a ir con el otro tema. Miren, ¿no tiene audio? Bueno, otra información que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con la construcción de 6 hospitales. República Dominicana, ustedes saben que tiene un problema de salud desde hace mucho tiempo. O sea, la salud de las personas ha sido un tema también descuidado por muchísimas administraciones. Nosotros nos dimos una ley de seguridad social que venía precisamente a subsanar una deuda social pendiente de hace mucho tiempo. Esa ley de seguridad social fue del 2001. ¿Qué resulta con esa ley que creaba todo un sistema de seguridad social? Que nosotros teníamos un Seguro Nacional de Salud, que era una aseguradora de riesgo de salud del Estado. Se crearon la figura de la aseguradora de riesgo de salud,
se le dio otro matiz porque existían seguros privados, y en la seguridad social que se creó en el 2001, nosotros íbamos a tener un sistema prácticamente de 3 patas o de 3 piezas. Cuando hablo de que son 3 piezas, la primera era que cuando usted trabajara en un lugar, usted iba a tener un seguro de riesgos de salud. Ese seguro le iba a cubrir una aseguradora de riesgos de salud, una ARS. Pero usted también iba a tener una aseguradora de fondo de pensiones y también iba a tener una aseguradora de riesgos laborales, una ARL. Esas tres componentes, esos 3 patas de la mesa, era lo que iba a garantizarle a los y las dominicanas la seguridad social. Entonces, con esos 3 componentes intervenían varios subcomponentes que tenían que ver con la implementación de cada uno. En el tema de las ARS, el Estado iba a tener el Seguro Nacional de Salud, SENASA, pero teníamos un problema. El problema que teníamos era que SENASA no llegaba, no era un servicio que estaba universalizado y la mayoría de la población estaba fuera de lo que era la cobertura de SENASA. En este sistema existe un seguro subsidiado y existe un seguro contributivo. Contributivo cuando usted está trabajando, que paga una cuota, usted una parte y su empleador otra, y subsidiado para las personas que no estén trabajando. Resulta que la cobertura rondaba el 42%. Actualmente la cobertura está cerca de un 70 y pico por ciento, casi llegando a un 80%. Estamos hablando de que prácticamente se duplicó la cobertura del servicio de salud y que prácticamente el doble de las personas tienen ahora un seguro de salud. Conjuntamente con eso, se comenzaron a crear los centros de atención primaria. ¿Qué son los centros de atención primaria? Donde usted recibe la primera atención. Usted sabe que nosotros tenemos un sistema de salud en donde existe un gran negocio. Las clínicas privadas crecieron porque las clínicas públicas eran completamente desastrosas. Usted recuerda, por ejemplo, canciones como El costo de la vida de Juan Luis Guerra en el 92 y después El Niágara en bicicleta, en donde usted se encuentra con que tanto en una como en otra canción la realidad del sistema hospitalario nos daba en la cara. Esa realidad del sistema hospitalario ha comenzado a cambiar con la intervención de 56 hospitales y se ha ido corrigiendo y reparando hospital por hospital. En ese sentido, se están elaborando hospitales con todos los requerimientos que se buscan actualmente para enfrentar emergencias. Y quedan 6 hospitales que no pasaron la prueba y que se van a volver a reparar. Nosotros vamos a seguir hablando en estos días de este tema que es muy importante para nosotros, pero en el día de hoy tenemos ya, como es costumbre cada jueves, la agenda municipal y vamos a compartir con Augusto Valdivia de municipiosaldía.com con nuestra querida compañera Francis Jorge, que en la agenda municipal nos tiene y mucho contenido. Entonces vamos en breve, no se nos muevan de ahí, que hay mucho ojalá y agenda municipal de por medio.